Reveladas, 4 historias escalofriantes y siniestras jamás contadas de Traileros Prohibidos volumen 24. Ana siempre había oído las historias, esas leyendas susurradas por los mayores en el barrio, donde el miedo cloaca se mezclaba con la cotidianidad. Pero esa noche, el aire caliente y pegajoso traía consigo un murmullo más inquietante que los demás. En la parada del autobús, las miradas se cruzaban, llenas de temor. ¿Desaparecieron otros niños?, decían unos. Un tráiler oscuro aparece en la madrugada, susurraban otros, como si hablar del mal lo hiciera más real. Los ojos de Ana se abrieron como platos, la ansiedad la atrapaba, y un escalofrío recorría su columna. Después de un largo turno en el restaurante, con los músculos clamando por descanso, Ana se sentó en el borde de la cama, el sudor frío le empapaba la frente. La luz temblaba a su alrededor, pero su mente seguía alerta. Tenía que proteger a Luis. Cuando entró en el cuarto, allí estaba él, con una expresión que no lograba descifrar. «Mami, tengo un amigo», dijo el pequeño, sus ojos brillaban con una mezcla aterradora de asombro y miedo. Su inocencia debía ser salvaguardada, el eco de las desapariciones latía en sus oídos. Ana intentó tomarlo a la ligera, «Es solo un juego, mi amor». Pero la voz de instinto en su interior le decía que debía actuar. Esa noche, mientras la oscuridad se asentaba en el vecindario, las sombras parecían moverse, jugar con los miedos de cada uno. ¿Y si aquel amigo no era un juego? ¿Qué significaba realmente su visita? Al amanecer, la sensación de pánico se apoderó de ella al recibir una llamada de su madre. «Ana, Luis no está aquí». El mundo de Ana se desvaneció en 1000 pedazos. Las imágenes de lo que podía estar pasando arrojaron luces parpadeantes en su mente. Con el corazón acelerado, salió corriendo, la angustia teñía el aire. En las calles, la atmósfera pesaba como un manto de miedo, cada esquina parecía susurrar secretos oscuros, y le seguía la sorda risa de la leyenda. Mientras buscaba, se encontró con su vecina Marcela que, aunque intentaba ofrecer consuelo, cargaba con un aire de complicidad. «Es solo un rumor», Ana le decía. Pero cada palabra sonaba hueca, convirtiéndose en eco de una verdad que no podía comprender. Algo oscuro habitaba en su vecindario, un tráiler que se cernía como un espectro, aguardando en las sombras mientras se acercaba al sitio donde decían que lo habían visto. Su respiración se aceleró, las luces reflejaban rostros asustados en cada esquina. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Ah, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Pero allí estaba el tráiler, oscuro, como un monstruo acechador en la noche. Ana se acercó, con el corazón latiendo fuerte, el terror vibrando en el aire. Dentro, las risas y los susurros de niños resonaban, un eco de felicidad y horror, coexistiendo contra toda lógica. La sombra de su hijo parecía danzar entre él y sus risas, un aluvión de sentimientos la abrumaba, el frío le caló los huesos, el aire parecía espeso, lleno de secretos inconfesables. La figura de su hijo, atrapada entre luces titilantes, lo llamaba, un atractivo que no podía resistir. Y allí, justo cuando su pie cruzó el umbral, un grito ensordecedor atravesó el silencio. ¿Qué había en ese tráiler? ¿Y a dónde había ido Luis? La respuesta se mezclaba con el eco de aquel lugar maldito, la noche apenas comenzaba. El grito atravesó la oscuridad como un rayo, rasgando el velo de silencio que había envuelto al tráiler. Ana se detuvo en seco, incapaz de avanzar o retroceder. Su corazón parecía querer escaparse de su pecho, latiendo con tal fuerza que casi podía escuchar su eco resonar en sus oídos. La risa de los niños se desvaneció abruptamente, dejando solo un vacío inquietante que llenó el aire denso de la noche. Luis llamó, casi en un susurro, el sonido se perdió entre las sombras, como si el tráiler devorara su voz. Sin embargo, había algo, un movimiento detrás de las ventanas cubiertas de polvo, una figura diminuta y familiar que la hizo sentir mareada. El instinto de madre le gritaba que debía ser valiente, que debía entrar y recuperar a su hijo. Pero, ¿qué clase de horror podría esperarla adentro? Despejando la nube de dudas, Ana tomó un respiro profundo y avanzó. El suelo crujió bajo sus pies al cruzar el umbral.
La oscuridad se abalanzó sobre ella, como un manto frío. Miró de un lado a otro, lentamente acostumbrándose a la tenue luz que provenía de una lámpara parpadeante. Estaba en la zona de juego del tráiler, donde una neblina extraña hacía danzar las sombras. Los niños antes felices parecían ahora mudos, sus ojos miraban en dirección a una esquina sombría. Ana notó que habían formado un círculo, como si algo atrapante en el centro les costara mantener la atención. Por un instante, el miedo se encontraba mezclado con la desesperación de recuperar a su pequeño, y como un susurro se coló en su mente la pregunta: ¿qué habían visto? Al acercarse, el aire se tornó más helado. Una presencia oscura y palpable envolvía el ambiente. Ana forzó cada paso, sintiendo el roce de las miradas sobre su piel, lo que la llenaba de un terror indescriptible. En el centro, una figura oscura se empezó a dibujar, una silueta sin cuerpo que parecía absorber la luz que la rodeaba. Luis gritó con más fuerza esta vez, su voz resonando en el pequeño espacio como un eco de desesperación. La figura oscura se giró hacia ella, y aunque no tenía rostro, Ana sintió que los ojos de los niños aumentaban su pánico. «Mamá». Una voz conocida, cálida, emergió del círculo. Era Luis. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad inquietante, y su sonrisa no era la de un niño normal. «Mami, ven a jugar». Todo en Ana se paralizó, el horror se dibujaba frente a ella. ¿Qué había sucedido? La claridad y la confusión se entrelazaban mientras luchaba contra la corriente de esos ojos que la atraían como un imán. Ana dio un paso atrás, deseo de huir inundando cada parte de su ser. La figura se acercó, la calma que emanaba solo fortaleció el escalofrío que corría por su espalda. La risa resonaba como una melodía macabra, a medida que la figura invitaba a los niños a acercarse más. Fue entonces cuando una idea aterradora le golpeó: los niños no estaban desapareciendo, estaban siendo absorbidos por algo mucho más oscuro que ella podía comprender. Y en esa oscuridad, su pequeño estaba atrapado. Con determinación, Ana gritó: «No, Luis, no te acerques más». ¿Pero sería suficiente? El círculo de niños comenzó a reír y a danzar, y como un vórtice de locura, el terror se desató en su mente. «Mamá, ven a jugar. Es divertido». La risa entonaba de forma espeluznante. Ana sintió que la locura no estaba lejos, y eso solo aumentó su desesperación. Lucharía por llevarse a su hijo, o caería en la trampa de esa sombra de promesas seductoras. En un intento por salvarlo, extendió su mano hacia Luis, mientras el mundo alrededor de ella comenzaba a desvanecerse. Una niebla densa empezó a envolverla, aplastándole el pecho. ¿Cuánto tiempo podría soportar? En ese instante, un grito distante atravesó el tráiler, un grito que parecía familiar. Ana se volvió abruptamente. Había alguien más dentro. El terror se instaló con fuerza en su pecho, y algo oscuro comenzaba a cobrar vida a su alrededor, haciéndola dudar de que su hijo alguna vez hubiera estado allí o si todo fuera solo parte de un juego. Macabro en la profunda oscuridad de sus peores temores. Ana se sintió como si la piel le ardiera mientras se giraba buscando el origen de aquel grito aterrador. Su corazón latía con fuerza, resonando en su cabeza como un tambor que marcaba el ritmo de su pánico. La neblina que la rodeaba se volvía más espesa, envolviéndola como si intentara atraparla y arrastrarla hacia la oscuridad. En ese instante, casi en un susurro, recordó la advertencia que le habían hecho al llegar: «No te quedes sola». Nunca. Pero ahora, sola era exactamente como se sentía. Luis volvió a gritar, más por la desesperación que por la esperanza. La figura oscura parecía moverse, y Ana empezó a distinguir destellos de luz que danzaban entre las sombras. Eran ojos, no solo ojos. Eran muchos, cada uno brillando como pequeñas llamas en un abismo oscuro. Todo su ser le decía que debería retroceder, pero su instinto maternal le empujaba a permanecer. Entre las risas desgarradoras de los niños, una voz susurrante emergió de la neblina. «¿Por qué no juegas como ellos, Ana?». La voz era profunda, envolvente, y la piel de Ana se erizó. «Es muy divertido. Todos lo están disfrutando». Las risas se intensificaron, resonando y rebotando en las paredes del tráiler. Ana se cubrió las orejas, intentando ahogar el sonido, pero era inútil. Con cada risa, el terror se hacía más palpable. «Nada de eso. Déjalos en paz», gritó, recordando que ella no estaba allí para jugar. Una corriente helada la recorrió cuando se dio cuenta de que en el fondo de su ser sabía que su hijo no estaba bien.
La figura oscura pareció sonreírle, una mueca que la llenó de un frío intenso. «Ven, Ana». La voz resonó en cada rincón, llevándose consigo el eco de su propia agitación. Y, de repente, escuchó un pequeño llanto que emergió de la neblina. «Luis. ¿Eres tú?». El llanto se volvió más fuerte, y al mismo tiempo, la figura se desvaneció solo un instante, como un espejismo. Los niños, aún atrapados en su danza macabra, giraron sus rostros hacia ella. Los ojos de Luis brillaban, atrapantes, pero sobre todo, vacíos. Ana sintió que la furia se apoderaba de ella. No permitiría que eso le quitara a su hijo. Se concentró, buscando la salida de ese horror. La imagen de su casa, de sus risas y de los sueños que aún no habían vivido, llenó su mente y le otorgó valor. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante. «Luis. Agarra mi mano». Los niños la miraron, sus voces entrelazadas llenas de locura. «Mamá, ven a jugar». Pero Ana ignoró la seducción de las palabras y se apresuró hacia donde el llanto se hacía más fuerte. Fue entonces cuando la figura oscura regresó, más imponente que antes, bloqueando su camino. «No puedes», resonó, un eco profundo que hacía temblar las paredes. Ana sintió que caía en ese abismo, pero no sería tan fácil. El aire se volvió espeso, las sombras danzaban más rápido y la voz oscura comenzó a acercarse. «Juega con nosotros». Ana, su mente gritaba que se detuviera, pero su corazón solo podía pensar en Luis. Un grito de desespero se escapó de sus labios, y en ese momento, un destello de luz atravesó la neblina. Era la lámpara parpadeante, podía verlo, podía sentirlo. Luis estaba cerca. Con un último esfuerzo, corrió hacia el grupo de niños. La figura oscura se acercaba, el horror de su existencia palpable. Pero antes de alcanzar a su hijo, un chillido desgarrador resonó, un grito ajeno que llenó sus venas de terror. «¿Ayuda? Alguien, por favor». Ana se congeló. Ese grito era el de su hermana. ¿Qué estaba haciendo allí? El temor frío caló en sus huesos, y con un giro inesperado de la trama, se dio cuenta de que había algo más oscuro y siniestro detrás de todo esto. «¿Tú también quieres jugar?», preguntó la figura oscura, acercándose cada vez más. La neblina pareció cobrar vida, fluyendo como una serpiente en busca de su presa. La opción se presentó ante ella, rescatar a Luis o ir tras la voz angustiada de su hermana. Pero si no lograba recuperar a su hijo, toda su vida se perdería en aquel frío y asfixiante horror. ¿Podría salvarlos a ambos? La neblina creció, y la risa de los niños se transformó en un grito compartido, una llamada a la locura. Ana sabía que el tiempo se acababa y en ese momento, el suelo tembló bajo sus pies, y lo que parecía ser un juego, se convertía en una trampa mortal. ¿Con quién quedaría al final? Ana se debatía entre el terror y la desesperación. La neblina la oprimía, mareándola, como si las sombras se burlaran de su angustia. Cada segundo contaba, y el grito de su hermana reverberaba en su mente, una nota disonante en el caos que la rodeaba. Luis volvió a gritar, con una fuerza que no sabía que le quedaba. Desvió la mirada, y vio a su hijo, su niño amado, atrapado en la espiral de risas y ojos brillantes. Pero ahí estaba también esa figura oscura, sus rasgos difusos, como si fostieran una caricatura de miedo que vivía en sus pesadillas. ¿Por qué no vienes tú también, Ana? La voz serpentino se enredaba en sus pensamientos, haciéndola dudar. Es tan divertido, todos juegan. No quiero jugar. Quiero a mi hijo. Su voz resonó con determinación, pero temía que la neblina se tragara esas palabras. Sintió su corazón latir con más fuerza. Tenía que hacer algo. Tenía que mover su cuerpo, huir de la figura que se acercaba, cada vez más amenazante. En su mente, la imagen de su hermana se unía a la de Luis, un remolino de emociones y recuerdos. No podía perder a ninguno de los dos. «Luis, ven a mí», gritó nuevamente, desesperadamente. Desvió la mirada un instante a la figura oscura, y entonces, lo notó, el movimiento detrás de ella. Varios niños, aún riendo, pero sus rostros comenzaban a adquirir matices de dolor, era una mezcla extraña entre felicidad y sufrimiento. Ana se dio cuenta de que esos niños eran como cáscaras vacías, figuras al servicio de una maldad que iba más allá de la comprensión. La neblina fue empujada por un viento helado, y en un instante, la figura oscura se detuvo,
tambaleándose como si el aire la empujara. Aprovechando esa distracción, Ana se lanzó hacia adelante, hacia donde la voz de su hermana resonaba más fuerte. «Estoy aquí. No te preocupes». Las palabras salían de su boca como un mantra, un acto de fe en medio del horror, pero, al hacerlo, la tensión aumentó. Las risas de los niños se tornaron en un grito agudo y desgarrador. La figura oscura giró su rostro hacia ella, las sombras alrededor cobrando vida de una manera grotesca y espantosa. «No es solo un juego», Ana, su voz reverberaba, llenando el espacio con un eco escalofriante. «Es un destino». Ana sintió que el aire se le escapaba. Su mente giraba y los recuerdos de su infancia, de aquella hermana que siempre le había ofrecido protección, inundaron su ser. Tenía que llegar a ella, aunque eso significara enfrentarse a esa entidad oscura. Desesperadamente, se acercó más. «No te muevas, estoy viniendo», gritó, mientras el llanto se intensificaba, ahogando sus propios gritos. Las risas retumbaban como campanas de muerte. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si la neblina intentara retenerla, como si las sombras quisieran devorarla. «Luis, agárrate de algo». Ana gritó al viento, sintiendo que lo perdía todo. A medida que avanzaba, la figura oscura retrocedió levemente, como si le temiera, como si percibiera la fuerza que su amor había despertado. Pero el poder de esa figura no era fácil de desafiar. Y cuando llegó donde él se encontraba, su corazón se hundió al ver la expresión perdida de su hijo. «Mamá». Luis la miró con ojos llenos de desesperación. Sin pensar, Ana extendió su mano. «Tómala. Ven aquí». Los niños se abalanzaron hacia ella, como si intentaran detenerla, pero sus rostros ya no eran de alegría. Eran máscaras de lo que una vez fueron, y de lo que nunca dejarían de ser. «No, Luis», gritó Ana, viendo que la figura se acercaba de nuevo, su sombra engullendo todo a su paso. La neblina se volvió aún más espesa, como un manto pesado que ahogaba el ambiente. Ana no podía rendirse, no podía dejar que la oscuridad lo reclamara. Esa figura oscura sonrió, y en ese gesto, prometió una desesperación aún mayor. «¿Vas a jugar, Ana?». La pregunta resonó en su mente, y en un instante de claridad, se dio cuenta, no solo se trataba de ella, ni de Luis, sino de algo más grande. Algo que jamás había imaginado que podría existir. Atrapada entre la oscuridad y la luz, Ana se preguntó si su amor podría romper el ciclo del horror. Las sombras parecían esperar, expectantes, y en ese momento, los corazones de todos latían al unísono. Al borde de un abismo, Ana comprendió que la apuesta era más alta de lo que jamás había pensado. Podría enfrentar la oscuridad y salvar lo que más amaba antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que su mente pudiera procesar la respuesta, la figura avanzó, y la risa volvió a rebotar en las paredes, llenando el aire con un eco aterrador. El tiempo se detenía mientras la neblina enredaba sus cuerpos. Ana sintió que el suelo temblaba una vez más, y la pregunta en su mente se hizo insistentemente clara: ¿estaba preparada para el verdadero juego? Ana sintió como la neblina la envolvía, y su respiración se aceleró en una espiral de pánico. La risa de los niños se desvaneció, y el eco de la figura oscura resonaba más fuerte que nunca, como un tambor de guerra que anunciaba la llegada de una tormenta. «Tómala, Luis», gritó, su voz rasgada por el terror. Pero él estaba atrapado, como si un hilo invisible lo atara a ese fatídico lugar. Cada paso que Ana intentó dar se convirtió en una batalla contra la gravedad de la desesperación. Las sombras la miraban, como ojos hambrientos esperando un error. «Ven, es más fácil si juegas». La voz del espectro era ahora un susurro seductor, una serpiente que se arrastraba por la mente de Ana, llenándola de dudas. Las risas volvieron, pero esta vez, eran crueles, como si celebraran su inminente derrota. «No, esto no es un juego», murmuró, apretando los dientes. Sin embargo, el miedo comenzó a devorar su determinación. Miró a Luis, más desesperado que nunca, sus ojos clamando por ayuda, y sintió que su corazón se rompía. De repente, las sombras a su alrededor comenzaron a rebotar, tomando formas extrañas que parecían moverse con vida propia. Ana retrocedió un paso, e instintivamente, cerró los ojos. De su infancia, surgieron recuerdos, el calor de su hermana, las historias de fantasmas contadas al calor de la fogata, la risa reconfortante que ahora retumbaba como un canto de sirenas en sus oídos. «Ana, no cierres los ojos». La voz de su hermana resonó dentro de ella, tan clara como si estuviera presente.
fue suficiente para darle la fuerza que necesitaba. Abriendo los ojos, Ana se concentró. Las risas se estaban volviendo más insistentes, desdibujando la línea entre la realidad y la locura. Con cada segundo, la figura oscura parecía ganar terreno, pero ella no podía dejar que eso pasara. «Luis, agárrate de mi mano», gritó de nuevo, extendiendo su brazo, su mano temblando, pero firme. El niño extendió la suya, y justo al contacto, Ana sintió un chispazo de energía, como si el amor entre ellos creara una barrera contra las sombras. Al separar sus miradas, vio a los otros niños, atravesados por la tristeza, su risa era un eco de pérdida. «¿Qué les hicieron?», se preguntó en un susurro, dándose cuenta de que cada uno de ellos estaba atrapado, igual que Luis. «Es un ciclo», Ana le dijo la figura oscura, acercándose cada vez más. «Todos aquí son piezas y tú también lo serás». La voz se tornó casi melódica, un canto que prometía la libertad a costa de lo que más amaba. Con una determinación renovada, Ana recordó lo que su hermana le había enseñado sobre la luz. «No tengo miedo», gritó, llamando a la fuerza que siempre había estado en su interior. Y cuando la figura oscura estuvo a punto de agarrarla, su amor por Luis brilló intensamente, creando un rayo de luz que cortó la neblina, dispersando las sombras. Los rostros de los niños se clarificaron, mostrando el horror en el que habían estado atrapados, y pudieron sentir un atisbo de esperanza. «Estás libre», Ana suplicó, pero el eco de la figura aún resonaba. «Nunca estarán libres hasta que jueguen», gritó la entidad, y todo el aire se volvió helado. Ana sintió que el suelo se temblaba aún más por debajo de sus pies. Las risas se transformaron en gritos, y de repente, una presión implacable la oprimió. Con los ojos bien abiertos, la oscuridad tomó forma a su alrededor, como si las sombras estuvieran tejiendo un manto de terror. «Luis, por favor», murmuró con el último vestigio de esperanza. La mira de su hijo se encontraba fija en un punto detrás de ella, y el terror cubría su rostro. «¿Qué viene ahora?», Ana se preguntó, con el corazón en un puño. Las murallas de la neblina eran cada vez más fuertes, y una risa perversa resonó en el aire, llenando la atmósfera con un sonido que la paralizaba, amenazando con arrastrarlos hacia la oscuridad. «Es muy tarde para escapar», la figura oscura sonrió. «Está a punto de comenzar el juego final». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la neblina se cerraba a su alrededor. ¿Podría realmente ganar este juego? ¿Podría liberar a su hijo y, al mismo tiempo, detener la oscuridad que había atormentado su vida? La pregunta flotaba en el aire, pesada y aterradora. ¿Sería suficiente su amor para desafiar a lo impío? El tiempo se detuvo en el instante en que la risa se convirtió en gritos desgarradores. Ana sintió como los ecos de su propio corazón latían con fuerza, como un tambor que anticipa la llegada de un desastre temido. La figura oscura se alzó, sus ojos, dos abismos que absorbían toda luz y esperanza, se fijaron en ella como un depredador que observa a su presa. «Es un juego, Ana». La voz del espectro era como miel amarga, seductora y asfixiante al mismo tiempo. «Un juego del que no hay salida». Ana sintió que sus piernas flaqueaban, la desesperación empezaba a hacerle mella, pero la imagen de Luis, temeroso y atrapado, la mantenía erguida. «¿Qué tipo de juego?», pregunta, su voz apenas un susurro. Las sombras parecían responder, danzando a su alrededor, formando figuras grotescas que se retorcían de risa, riendo de un modo que parecía burlarse de su sufrimiento. «Cada niño debe elegir su destino. O juegan o se quedan aquí para siempre». La risa se tornó en un grito espeluznante y Ana sintió un frío cortante que le atravesaba los huesos. Observó a Luis, los ojos del niño brillando con lágrimas, reflejando su miedo y su deseo de escapar. «Luis, escucha». Ana intentó acercarse, pero el suelo pareció agarrarla. Era como estar atrapada en un sueño del que no podía escapar, en el que sus pies se pegaban al suelo, ahogando su voluntad. «Tienes que ser valiente. Juntos podemos salir de esto». El niño dejó escapar un sollozo. Ana extendió su mano, tratando de conectar con él. La figura oscura reía, cada carcajada llenando el aire de un terror palpable. «¿Valiente? Aquí la valentía no sirve. Todos lo han intentado». De pronto, Ana recordó las historias que su hermana le había contado. Historias de criaturas que se alimentaban del miedo, pero que también temían a la luz. Si esto es un juego,
Entonces hagamos nuestras propias reglas, murmuró, su voz llenándose de determinación. Con su corazón latiendo en sus oídos, ella deseó con todas sus fuerzas que la luz de su amor pudiera iluminar ese mundo sombrío. El aire a su alrededor vibró. Los niños atrapados empezaron a ir y venir, como si sus almas intentaran gritar más allá de sus cuerpos. Ana cerró los ojos un segundo, concentrándose, y visualizó una chispa de luz. Ahora, gritó, en un impulso de energía que la sorprendió a sí misma. Una esfera de luz comenzó a formarse entre sus manos, cálida y brillante, desafiando la oscuridad que la rodeaba. Los ecos de las risas se desvanecieron poco a poco al contacto con esa luz, pero justo cuando pensó que había encontrado la respuesta, la figura oscura lanzó un grito de rabia que estalló como un trueno. «¡No puedes! ¡No puedes destruirme! Este es mi reino». Mientras el brillo de Ana comenzaba a ganar terreno, unas sombras se deslizaron hacia ella y se adhirieron a su piel como si quisieran engullirla. «Luis, ven». Ana gritó, sintiendo que el sufrimiento de tantos niños la envolvía. El pequeño se acercó lentamente, pero el miedo seguía anclándolo. «Confía en mí». La esfera de luz creció, iluminando el rostro de Luis, atrapando sus ojos en el resplandor. «Esto no se acabará sin un juego», dijo la figura, su risa ahora convertida en un grito desgarrador. Ana sintió que el suelo se rompía bajo sus pies, y la neblina comenzó a girar ferozmente, como un tornado de sombras. «El juego va a empezar». Ana apretó la mano de Luis con todas sus fuerzas. Era la última oportunidad. Sin embargo, mientras la luz comenzaba a desvanecerse, un mensaje helado atravesó su mente. «Si fallas, no solo perderás tu vida, perderás su alma para siempre». Temblando de miedo, Ana miró a Luis. «¿Qué harás, Ana?», preguntó él con un hilo de voz, y el mundo pareció detenerse. «No puedo dejarte», respondió ella con la voz entrecortada. La oscuridad giró ferozmente, y una elección se presentaba. ¿Jugarían al juego o desafiarían lo impío? El tiempo se deslizaba, y la sombra se cernía sobre ellos como una nube oscura que prometía devorarlos desde adentro. Ana se dio cuenta de que el sacrificio podría ser la única salvación. Sudor frío le recorría la espalda mientras el terror se apoderaba de ella por completo. «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó Luis, su mano apretando la de Ana con fuerza, justo cuando la oscuridad parecía estar a punto de engullirles. «Debo decidir, y tal vez no haya vuelta atrás». Las palabras salieron apenas, pero en su corazón ya había una respuesta. Con el espejismo de la neblina como telón de fondo y la obstinada luz palpitando en sus manos, Ana respiró hondo, preparándose para enfrentar el horror que se aproximaba. Y en la penumbra que prometía su final, una revelación sobre el origen de la figura oscura emergió como un escalofrío. ¿Qué conexión había entre ella y el espectro? Se dio cuenta que la respuesta aparecía justo al borde de la bruma. «¿Eres tú?», murmuró, y la sombra sonrió. «Tú también serás parte del juego». Una risa siniestra resonó en el aire, seguida de un silencio ominoso que dejó a Ana preguntándose si había cometido el peor error de su vida. La risa del espectro reverberó en el aire helado, como un eco de la desesperación que había marcado a aquellos que una vez habían intentado escapar. Ana sintió como su estómago se encogía. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz temblando ante la inminente revelación. La sombra se movió, ondulando como una serpiente. «He recogido las almas de los que fallaron, de aquellos que creyeron que podrían desafiarme. Ellos son mis juguetes, y tú te unirás a ellos», le advirtió, su tono retumbante, como si 1000 voces hablasen al mismo tiempo. Ana cerró los ojos, casi esperanzada de que al abrirlos todo fuera un mal sueño. Pero, al abrirlos, la neblina se había espesado, y la imagen de Luis quedó borrosa, el niño luchando contra el abrazo de la oscuridad que trataba de separarlos. «Luis», gritó, sintiendo como el terror la consumía. Las sombras querían atraparla, como manos heladas buscando aferrarse a la carne. «No. No te llevaré conmigo». Ana cerró su puño con fuerza, manteniendo la esfera de luz entre sus manos. La luz cuya calidez era un bálsamo en aquel frío abrumador. «¿Por qué crees que te dejaré ganar?», dijo, mirándole a los ojos oscuros. «No entiendo tu poder, pero no estoy dispuesta a entregarme». La figura rió de nuevo, esa risa profunda que resonaba en los huesos. «Cualquiera que se atreva a desafiarme enfrenta consecuencias, Ana. Pero elige, ¿te arriesgarás a perder a tu hijo o jugarás mi juego?». «¿Jugar?». La palabra le quemaba en la lengua.
¿Y qué te hace pensar que yo aceptaría? La sombra se acercó más, y Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Permíteme recordarte, querida madre, que este es un juego donde las cartas están marcadas. Si optas por desafiarme, perderás más que una partida. Puedes perder a tu hijo, tu mundo, e incluso a ti misma. Necesito hacer una elección, dijo Ana mirándolo a él, sintiendo como la esfera de luz empezaba a titilar. La esperanza y el amor por Luis la mantenían firme, pero el pánico comenzaba a invadirla. ¿Era suficiente para desafiar a aquel ser? Un rugido de viento oscuro envolvió la escena, como un vórtice esperando devorarlos. Ana sintió un tirón en su corazón. Luis, tú eres lo único que tengo. No puedo dejar que esto termine así, dijo mientras la luz titilaba con mayor fuerza. Los ojos de Luis reflejaban su miedo, pero también la chispa de valentía que Ana había insuflado en él. Mamá, tengo miedo, dijo el niño, su voz apenas un susurro. Es normal tener miedo, mi amor. Pero el miedo no nos puede vencer. Juntos somos más fuertes. La sombra pareció rugir de rabia, como si el simple acto de unirse a esa lucha encendiera su furia. ¿Juntos? Eso es lo que no entienden. Este mundo es de la soledad. Están condenados a perder lo que más aman. Las sombras comenzaron a apretujarse, amenazantes y voraces. Ana sintió que el suelo temblaba, una señal de que la oscuridad no se detendría. Si vamos a jugar, elijamos nuestras reglas, gritó. La esfera de luz brilló intensamente, y de repente, todo comenzó a girar, como si el tiempo se desvaneciera entre sus dedos. Entonces muy bien. Juguemos, dijo la figura, su voz resonando con una vitalidad aterradora. De repente, el escenario cambió. El frío se disipó, y ahora estaban en un pasillo interminable lleno de puertas. Uno de estos caminos te llevará a la libertad. El otro, al olvido. ¿Te atreverás a elegir? ¿Y si elijo la puerta equivocada?, preguntó Luis, temblando, pero Ana sintió un nuevo nivel de determinación hervir en su pecho. No lo sé, pero juntos lo descubriremos, respondió mientras su mente zumbaba por las posibilidades. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, casi burlándose de ellos, esperando su respuesta. Mientras caminaban hacia la primera puerta, una pregunta aterradora surgió en su mente. ¿Y si esta elección es solo el principio de algo mucho peor? ¿Qué más me esconde esta criatura? Un estremecimiento recorrió el pasillo, y las puertas comenzaron a crujir. Podía sentir que el tiempo se apremiaba, pero aquella sensación la unió aún más a Luis. Ana se detuvo frente a la primera puerta. Una elección y todo lo que conocemos puede cambiar. Luis se acercó, con un brillo de valentía cruzando su rostro. Estamos juntos, mamá. ¿Cuál eliges tú? Con un latido frenético, Ana colocó su mano en la manija mientras el aire se volvía denso y oscuro, preguntándose si lo que estaba a punto de elegir podría ser su salvación o su condena. Estoy lista para lo que vendrá, pensó mientras giraba la perilla, abriendo la puerta hacia lo desconocido, pero justo antes de cruzar el umbral, escuchó un susurro helado entre las sombras. ¿Realmente crees que puedes escapar del juego? La luz comenzó a parpadear, y la inquietante risa del espectro resonó, mientras el oscuro destino aún esperaba su elección. El aire se espesó aún más al abrir la puerta. Ana sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo, como si lo que había más allá estuviera esperando, ansioso y voraz. La luz de la esfera titiló, reflejando su miedo, pero también la determinación que se había forjado en su corazón. Luis miró hacia la oscuridad que se extendía tras la puerta. Mamá, ¿qué hay ahí? Su voz temblaba, mezclando terror y curiosidad. Ana, sin responder, dio un paso adelante. El sonido de sus zapatos resonó en el vacío, como si el espacio que ingresaban estuviera vivo, ansioso por tragarse a los incautos. Al cruzar el umbral, el entorno se transformó de inmediato. Las sombras parecían más densas, como si se retorcieran en un abrazo amenazador. Las paredes estaban cubiertas de un líquido oscuro que goteaba, y una hedora putrefacción infló el ambiente. Un tenue susurro emergió de la penumbra, creando un eco de voces olvidadas, clamando por libertad. Ana sintió que su corazón se encogía. Esto es un laberinto, murmuró, pesando las implicaciones de su elección. ¿Qué se esconde aquí? Luis tomó su mano con firmeza, mientras la luz de la esfera parecía pelear por brillar entre la maraña de sombras. Juntos, mamá.
Juntos, insistió el niño, apretando su mano. Ana sonrió débilmente, el coraje de su hijo encendiendo un fuego en su alma. Cada paso más profundo en el laberinto se transformaba en una mezcla de incertidumbre y esperanza. Mientras avanzaban, se encontraron con varias puertas más, cada una emergiendo de la oscuridad, cada una más amenazante que la anterior. Un símbolo espeluznante fue visible en una de ellas, un ojo mirando, que parecía parpadear en la penumbra. No me gusta eso, dijo Luis, estremeciéndose. Ana dudó por un momento, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Tal vez deberíamos seguir buscando la salida, sugirió, pero parecía que cada opción las llevaba más al centro del terror. Más murmullos emergieron de los muros, voces sollozando, algunas riendo con locura. Eran ecos de aquellas almas atrapadas que la sombra había recolectado, condenadas a vagar. A medida que su luz vacilaba, la temperatura del pasillo descendió. Mamá Luis pareció oír algo, una advertencia que se escurría entre los susurros. ¿Y si nos atrapan aquí? ¿Y si esta es la última puerta? Pero, Luis, debemos elegir. No podemos quedarnos aquí, apremió Ana, sintiendo que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. La sensación de inminente peligro acechaba. Decidida, se dirigió hacia una puerta sin símbolos, su superficie opaca y desgastada. Voy a abrir esta, dijo, con un temblor en los labios. No hay otra opción. Al girar la perilla, escuchó un fuerte crujido y la puerta se abrió de golpe, revelando un espacio que parecía al infinito, lleno de espejos distorsionados. En cada reflejo, podían verse, pero con miradas vacías, como si estuvieran atrapados en un ciclo sin fin. Ana sintió su estómago revolverse al ver sombras retorcidas reflejadas en sus propios rostros, como si los espejos estuvieran mostrando los peores temores ocultos de cada uno. «No. No me mires», gritó Luis, aterrorizado. Ana intentó sujetarlo, pero las sombras comenzaron a salir de los espejos, extendiéndose como tentáculos llevándose al niño hacia un horror que pulsaba con vida. «Luis». Ella sintió la desesperación abrumar su ser. «No puedo dejar que esto termine así». Las risas resonaron más fuerte, reemplazando los lamentos. En ese instante, Ana recordó que su amor era más poderoso que cualquier sombra. «Luis, cierra los ojos», le ordenó. La esfera de luz pulsó con fuerza, enviando una onda de energía que iluminó el pasillo justo cuando las sombras estaban a punto de engullir a su hijo. El resplandor les dio un momento de oportunidad, pero la puerta detrás de ellos se cerró de golpe con un estruendo, dejando el pasillo sumido en un oscuro silencio. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó Luis, su voz ahora un susurro de miedo. Mientras el eco de las risas desvanecía, mientras la luz titilaba, Ana sabía que tenían que elegir. Rápidamente entre los espejos. Pero todo se volvió caótico. Una última elección, pensó. Sin embargo, ese terror latente le hizo cuestionar, ¿cuántas puertas más podrían estar cambiando su destino? ¿Y si esta no es la única elección que debemos hacer?, reflexionó mientras los ecos comenzaron a intensificarse, como si el laberinto replicara su angustia. Se dio cuenta de que tal vez el verdadero juego había comenzado, y con un leve brillo en los ojos de Luis, supo que no todo estaba perdido y así, con la decisión del destino pesando en sus corazones, saltaron entre los espejos, mientras uno de ellos parecía brillar con una luz propia, prometiendo una salida o quizás, una trampa más mortal. «Estamos listos», murmuró Ana, sintiendo que el terror acechaba como un depredador. Ante la incertidumbre, el miedo la envolvió, preguntándose si su elección sería su salvación o la puerta que los llevaría al olvido. Pero justo cuando su mano se acercó a la superficie brillosa, una sombra se deslizó detrás de ellos, succionando la luz y formando un nuevo susurro: «Bienvenidos al verdadero laberinto». Ana sintió el frío helado de la sombra que se acercaba, como un aliento helado otando su espalda. La luz de la esfera palpitaba desesperadamente, parpadeando entre el miedo creciente. «Luis, agárrate de mí», gritó, y sin pensar, lanzó su mano hacia el espejo que emitía destellos brillantes, una trampa que parecía contener su única esperanza. Al tocar la superficie, una sacudida recorrió el laberinto. Los espejos retumbaron y la luz de la esfera se intensificó, pero el reflejo no se volvió en calma. En su lugar, una figura apareció junto a ellos, sus ojos vacíos y su piel parecida a la de un muerto recién levantado. «¿Por qué estás aquí?», preguntó la sombra, su voz como un susurro helado que cortaba como cuchillos. «Yo, solo quiero salir de aquí», respondió Ana, sintiendo como la adrenalina se disparaba. «Solo quiero a mi hijo a salvo». «¿Salva?»,
Eso requiere un precio. La figura se inclinó hacia adelante, como un depredador que saborea a su presa. El laberinto no permite la salida sin sacrificio. Luis, que había estado aferrado a la mano de su madre, temblaba. No, mamá, no les hagas caso. Su voz era un lamento. Cualquier esperanza que tuviera de salir comenzó a desvanecerse ante la amenaza de la figura. ¿Cuántos ya han caído en sus trampas?, murmuró Ana, temiendo el eco de su propia pregunta. Las risas resonaban, ahora un coro burlón, mientras la luz vacilaba. Los espejos parecían captar la desesperación y la emoción, reflejando la angustia de sus corazones de formas horrorosas. Todos los que piensan que pueden escapar sin perder algo que aman, replicó la sombra, acercándose más. ¿Qué elegirías? ¿Tu amor, tu vida o la libertad? La pregunta flotaba en el aire, creando una atmósfera densa. Ana sintió el peso de la decisión caer sobre sus hombros. La idea de perder a Luis era insoportable, pero el continuar prisionera también era un destino aterrador. No puedo perderte, hijo, murmuró, el corazón latiendo desbocado. Antes de decidir, míralo bien, la sombra señaló hacia el espejo. El verdadero Luis está aquí. Las imágenes se distorsionaron abruptamente, y en lugar de su hijo, apareció un reflejo de él, risueño pero con ojos vacíos, en un universo donde la risa se convertía en llanto. Ana se arrinconó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Eso no es mi hijo. La desesperación la envolvía con cada pulso del laberinto. Luis, ven aquí, no le hagas caso. Entonces vio, en el reflejo, a Luis posándose contra el borde de otro espejo, con una mirada perdida. Mamá, yo estoy aquí. La voz de su hijo resonaba apagada, una versión de él que no sabía si era real. No. Aquí, ve, estoy aquí contigo. Ana luchó contra el pánico, acercándose a la esfera, quien respondía a su estado emocional. Era más brillante que antes, pulsando como un corazón latente, como si intentara abrir un camino de regreso. Pero ella sabía que la parecida a Luis podría guiarla a un destino terrible. Solo tienes que elegir, insistió la sombra, su risa envolvente llenándose de una oscuridad aún más pesada, mientras las risas de los otros ecos resonaban como un recordatorio de las elecciones perdidas. Ana tomó una decisión, un hilo de esperanza emergió en su interior. Luis, ven hacia mí. Nunca te dejaré ir, gritó, extendiendo la mano hacia él, sabiendo que solo tenían un momento. Debemos saltar juntos al espejo, así nos salvaremos. La figura detrás de ellos, aún riendo, intentaba atraer su atención. Piénsalo bien, qué pasaría si el verdadero destino se encuentra allí. Pero sus palabras ya no tenían poder. Con el tiempo en contra y la luz de la esfera como guía, Ana dio un paso hacia adelante, sujetando firmemente la mano de Luis. Ahora. Ambos saltaron hacia el espejo, esperando que la luz los envolviera y, en un chispazo de claridad, se lanzaron hacia la luz que prometía salvarlos, mientras la sombra les lanzó una advertencia que resonó. No pensarás que se acabó aquí. El dolor de la caída se hizo crudo. Cuando aterrizaron en un nuevo espacio, se dieron cuenta de que no estaban más en el laberinto, pero tampoco estaban a salvo. Una nueva habitación los rodeaba, llena de puertas aún más ominosas y un eco persistente de risas a sus espaldas. Mamá, ¿estamos libres?, preguntó Luis, con ojos grandes y llenos de incertidumbre. Esto solo ha comenzado, respondió Ana, sintiendo que otro nivel de horror se abría ante ellos. Ante su mirada, un símbolo macabro apareció en la puerta más cercana, un reloj de arena, dando vueltas, marcando el tiempo que rápidamente se desvanecía. ¿Qué estamos a punto de desatar? Ana pensó, solo para que la risa resonara desde lo profundo de la habitación, infligiendo una inquietante sensación de que el verdadero laberinto aún guardaba los secretos más oscuros. Ana y Luis se encontraron en una sala sombría, las paredes parecían temblar, así como su esperanza de salir de allí. Solo había una tenue luz que iluminaba un reloj de arena en el centro de la sala. Cada grano de arena que caía resonaba como un latido, marcando el tiempo que se les escapaba entre los dedos. ¿Qué debemos hacer, mamá?, preguntó Luis, mirando a su madre con una mezcla de inocencia y miedo. Ana sintió la angustia apretarle el pecho. La figura oscura había desaparecido, pero su eco aún retumbaba en sus mentes. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Debemos encontrar una salida, respondió Ana, su voz firme aunque temblorosa. No podemos dejar que esto nos atrape otra vez.
Mientras avanzaban, las puertas a su alrededor parecían susurrar, sus marcos temblaban como esperando que tomaran una decisión. «Mira, hay más puertas», señaló Luis, señalando hacia un conjunto que las rodeaba. Cada una tenía símbolos distintos, un ojo, una llave, un libro abierto. Ana frunció el ceño. Cada puerta representa una elección. ¿Pero cuál es la correcta? Una sensación fría recorrió la sala, como si las sombras mismas esperaran su decisión. Ana miró el reloj de arena, notando que el tiempo se agitaba. «Luis, debemos elegir rápido», dijo apresuradamente, sintiendo que la presión aumentaba. «¿Y si elegimos la incorrecta?», Luis preguntó, su voz llena de incertidumbre. «Entonces encontraremos otra manera». «Lo más importante es que estamos juntos», contestó Ana, buscando la valentía en sus palabras. Miró la puerta del libro abierto, sintiendo una curiosidad inexplicable. «Quizás hay conocimiento en ese libro, algo que nos pueda ayudar». Antes de que el niño pudiera responder, Ana se dirigió hacia la puerta y la abrió rápidamente. Un viento helado salió de ella, envolviéndolos en una neblina que parecía susurrar historias olvidadas. Dentro, los susurros se transformaron en gritos. Libros volando y caracteres brillantes apareciendo en el aire. «Es un mundo de historias», dijo Luis, con asombro. Cada libro era un destino, una elección que podría cambiar su camino. Ana los miró con avidez, sintiendo que quizás aquí había respuestas. «Luis, quédate muy cerca de mí». Mientras se acercaban, un libro se abrió, lanzando páginas por el aire. Ana alcanzó a ver la portada, Historias de la oscuridad. «Esto no parece bueno», murmuró, justo cuando una figura emergió de entre las sombras de las páginas volando. Era la sombra que habían dejado atrás, más fuerte y enfurecida que antes. «No pueden escapar de mí», resonó, llenando el aire con un grito aterrador. Sensaciones de desesperanza invadieron a Ana, pero en ese instante, recordó su luz. «Luis, deja que el amor ilumine este lugar». Extendiéndose, el brillo comenzó a emanar de su mano, envolviéndolos en una protección cálida. La sombra se detuvo, enredándose en la luz. «Esto no puede ser», gritó, tratando de huir. Pero Ana no lo permitiría. Con cada palabra de amor y esperanza, su luz creció, enfrentando la oscuridad. «Luis, repite después de mí». «El amor siempre vence», gritó Ana. El niño, aunque aterrado, siguió las palabras de su mamá, levantando la mano. «El amor siempre vence». Con cada repetición, el brillo aumentaba, desgastando las sombras. La figura oscura se agitaba, gritando de furia. «No me vencerás». Pero las palabras de Ana y Luis resonaron con fuerza, empujando hacia atrás la oscuridad. «Nuestra luz es más fuerte que tu miedo», Ana exclamó, sintiéndose más poderosa. Con un último empuje, sus corazones palpitaban al unísono. La luz explota en un destello brillante, iluminando toda la sala y arrastrando a la figura oscura hacia atrás, desvaneciéndose en el aire. Cuando el resplandor se disipó, Ana y Luis se encontraron de pie en el centro de la habitación, el reloj de arena ahora vacío. Se miraron, y una sonrisa iluminó sus rostros. «Lo logramos, mamá», dijo Luis, sintiendo el alivio y la alegría. «Sí, mi amor». «Juntos lo hemos logrado», respondió Ana, sintiendo como la tensión se desvanecía. Pero sabían que el viaje no había terminado. Las puertas permanecían alrededor de ellos, cada una un nuevo camino hacia la libertad. «¿Cuál será la siguiente, mamá?», preguntó Luis, su voz curiosa. Ana miró a su alrededor, sintiendo una oleada de emoción. «Cualquiera que elijamos, siempre lo haremos juntos», prometió, alcanzando su mano. Y con un fuerte latido en sus corazones, juntos se adentraron por la siguiente puerta, listos para enfrentar lo que fuera que viniera en su camino, sintiéndose más fuertes que nunca. Así, la luz que crearon se convirtió en su guía, iluminando incluso los senderos más oscuros, sabiendo que siempre podrían encontrar una salida mientras estuvieran unidos. Ahora más que nunca, el poder de su amor reflejaba una verdad: el verdadero juego es el que decidieron jugar, porque siempre elegirían la luz. No dejes que el tiempo se agote sin hacer algo. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte nuestras historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final.
Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.